buenas noches. Salvador Carretero no es la primera vez que aparece en este programa de Cantabria desde la Solana, puesto que es una de las personas más importantes del mundo cultural de nuestra región. Y hoy viene aquí, Salvador Carretero es el director del MAS, del Museo de Arte Santander, antiguo Museo de Bellas Artes, el Museo Municipal de Santander, y viene aquí, en principio, vamos a comenzar la conversación hablando de una exposición que todavía se puede ver en CASIC, en la Fundación de Caja Cantabria, sobre Goya. Bueno, yo creo que todos sabemos, o todos los santanderinos saben, que hay un magnífico Goya en el MAS, un retrato del rey Felón, Fernando VII, pero que como cuadro es un cuadro importante dentro de la producción de Goya. Pero en este caso la exposición no abarca solamente esa obra, sino otras muchas, y yo lo primero que te preguntaría es ¿en qué consiste esta exposición de Goya y Goya, que se puede ver todavía durante esta semana en la Fundación de Caja Cantabria, CASIC, el antiguo Colegio Mayor Modesto Tapia, en la calle Tantín? Bien, primero voy a explicar un poquito por qué la organizamos. Esto es un acuerdo, una coproducción entre la Fundación Caja Cantabria y el MAS del Ayuntamiento de Santander. Es la segunda exposición que hacemos en el edificio CASIC y es una colaboración por nuestra parte como profundo agradecimiento a la Fundación Caja Cantabria que nos ofrece sus instalaciones para poder almacenar todas nuestras colecciones. Agradecimiento que yo siempre reitero en público de forma constante, incluso pertinaz, porque es que es así. Gracias a su presidente, al presidente del patronato, gracias a su director, a Juan Muñiz, que nos han ofrecido y nos han dado todas las facilidades para que las colecciones estén allí. Dado que esto es así, que las colecciones de ambas instituciones están en esa sede, pues sí nos planteamos poder organizar o producir algunas exposiciones con las dos colecciones. La primera fue Aqua. Todo versó sobre el agua, el protagonismo del agua, a través de obras de las dos colecciones. Exposición que fue, la verdad, que muy bonita y muy entretenida, que comisariamos un grupo curatorial de ambas instituciones. La segunda es esta, que tú has citado, que se titula Goya y Goyas, en plural. Esta es la razón por la cual organizamos esta exposición. Es decir, el contenido, el por qué ya está, el contenido son obras que pertenecen a las dos exposiciones. O sea, no hemos pedido ninguna otra obra a instituciones externas. Es una exposición muy importante. En primer lugar, porque Goya es uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Yo lo he comparado de alguna forma, salvando distancias y de acuerdo a los contextos precisos de cada momento, lo que fue Goya, y es porque la obra siempre permanece, entre el último tercio del siglo XVIII, época de la Ilustración, y el primero del XIX, es lo que fue Picasso en el siglo XX. Dos genios, creadores, que marcaron un antes y un después en la trayectoria de las artes plásticas de su momento y de todos los tiempos. Efectivamente, lo que has dicho, nosotros tenemos una pieza absolutamente emblemática. Es más, sí te diría, y te digo, que es una de las obras más importantes de todo el catálogo de Goya, de todo su catálogo, que es mucho decir. Es una obra de 1814, es el famoso retrato de Fernando VII, que el ayuntamiento encarga a un buen maestro textual en el momento de la llegada de Fernando VII al trono. El Felón, como tú bien has dicho, que por otro lado también era el deseado antes que Felón. En efecto, en efecto. Bien. Y el de Vivan las cadenas. Y exacto. Vivan las cadenas, cadenas que por cierto están rotas también en este lienzo, que debían atar al león, eslabones que están rotos, y algunos están siendo engullidos por ese león que de alguna forma simboliza la francesada vencida y humillada, como si fuera
convertido en un perrito faldero, que yo con cierta gracieta le he puesto el nombre de Napoleón, ¿no? Siendo un animal de esa raigambre. Abro un paréntesis, Manuel Ángel, si me lo permites, porque a veces me han preguntado por la calle si el Goya es Goya. Y sí, al 100%. Tenemos no solamente un Goya, sino un excepcional Goya al 100%. Sí, es una obra que llevamos años trabajándola a fondo por su importancia e interés y por su calidad. Hace poco ha estado aquí Manuela Mena, la máxima autoridad mundial en Goya, ya se ha jubilado, ha sido conservadora del Museo del Prado durante muchísimos años, y hemos estado trabajando codo con codo pues la obra del Fernando VII de Goya de nuestro museo. Y ella coincidimos, o yo coincido con ella porque ella es la máxima autoridad, como digo. Efectivamente es una excepcional obra realizada en 1814 por un buen maestro según un dictado iconográfico del ayuntamiento, que esto es lo singular, documentación que se conserva en el archivo municipal, con un dictado preciso de la iconografía que debía tener ese retrato que iba a presidir las reuniones del consistorio, así como también en las celebraciones y fiestas populares ser sacado a la balconada del Ayuntamiento de Santander. Esto es muy interesante porque el ayuntamiento tenía un retrato de Carlos IV bajo las mismas pautas iconográficas que el Fernando VII de Goya, que se le tenía un gran cariño popular y que efectivamente, según cuentan las crónicas de la época, en las fiestas populares era sacado en la balconada del ayuntamiento y era aplaudido, agasajado, vitoreado y demás. Y ese retrato de Carlos IV, que conserva el MAS también, es un gran retrato de grandes dimensiones, tiene los mismos asuntos iconográficos que el Fernando VII de Goya. Se le tenía tanto cariño que el ayuntamiento, ante la necesidad del nuevo retrato oficial, no existía la fotografía entonces, se necesitaba, como todas las diputaciones y ayuntamientos de España, solicitaban a los talleres de Madrid pues un retrato del nuevo monarca, pues en este caso se hace ese encargo, pero dictando esa iconografía. Claro, esto debe llegar a Madrid, ha de ser realizado por un buen maestro, con la mayor celeridad posible, y debe sorprender tanto a Goya que dice, este lo hago yo. Porque que me digan que tengo que pintar la alegoría de España, el de cuerpo entero, el león manso y con las cadenas rotas que le debían atar, siendo engullidas, con el cetro y la corona, etcétera, 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 pues le debió de alguna forma sorprender porque no debía ser habitual. Tenemos esa suerte, llega el retrato que pinta en 15 días, se pagan 8.000 reales de vellón, la historia es muy bonita, porque además, tengo que abrir otro paréntesis, pinta este excepcional retrato 2 o 3 meses después del 2 y el 3 de mayo, de obras que conserva el Museo del Prado. Es decir, casi son simultáneas. Esto es muy importante porque técnicamente el retrato del Fernando VII de Goya es excepcional. Goya trabaja sobre una imprimación naranja. La ambigüedad es un dato clave en el estudio e interpretación de la obra, estudio e interpretación que la hemos cambiado de arriba abajo, la hemos revisado en estos últimos años, porque llevábamos un siglo escuchando, oyendo que era una crítica personal del pintor hacia el rey. Todos sabemos que Goya era republicano, liberal, el rey monarca, que todavía no era absolutista, pero ya en ese momento había derogado y cerrado y perseguido a liberales, había derogado la Constitución de la Pepa de 1812, cerrado teatros, perseguido a liberales, etcétera, etcétera. A ver, el contexto histórico es realmente importante a la hora de observar y analizar una obra. Y es el caso de este retrato, que se tiene la suerte de que es encargado justo en diciembre del 14, de 1814, y realizado y llevado a cabo en ese momento por Goya, siendo también testigo presencial de excepción de lo que estaba ocurriendo. Quiero decir con esto que, antes de abordar la exposición, y perdóname porque yo creo que vale la pena, que Goya y el rey y Goya, que no eran afines ideológicamente, sí se tenían un mutuo respeto bárbaro. No es verdad que hubiera un desencuentro frontal e importante. En absoluto. Goya sabía quién era el rey, y como era un hombre culto,
pues luego hizo lo que hizo, y etcétera, etcétera. Y el rey sabía quién era Goya. Alrededor de Goya, toda Europa, la Europa artística estaba mirando lo que hacía Goya, porque fue el que abrió las puertas de la modernidad artística de par en par. Y él se anticipó a todo lo que había de venir en el siglo XIX y principios del XX. Bien, es un Goya excepcional. Pues bien, alrededor de nuestro Fernando VII de Goya, del que estamos haciendo un nuevo estudio, que hemos de alguna forma revisado esa crítica personal que no existe. Alrededor de esto hemos construido esta exposición, con obras de la Fundación Caja Cantabria y con obras nuestras. Caja Cantabria tiene toda la serie de los caprichos, 80 ejemplares de la serie de los caprichos, que Goya realiza entre 1896 o 97 y 1799, ya está sordo. Él tuvo la enfermedad en 1793, cambia totalmente su concepto artístico. Nosotros, el museo, tenemos 95 estampas también de Goya, todos los desastres de la guerra completas, más ejemplares de los caprichos, de la tauromaquia, de los disparates, etc. Con todo este corpus patrimonial, hemos organizado una exposición que parte de una imagen de Pedro Palazuelos, de nuestro Fernando VII de Goya, y que termina con él, con obras de artistas contemporáneos: Majo García Polanco, Eduardo Gruber, Juan Gienes, Álvaro Delgado, Antonio Díaz Grande, Puchincera, relativos al Goya. También con el Carlos IV, que es el culpable del dictado iconográfico del Goya. Y perdona que me haya extendido un poquito, pero creo que vale. Es muy interesante, porque en efecto sobre ese retrato de Fernando VII hecho por Goya, bueno, hay quien hace tiempo lo consideraba una obra menor, poco importante, pero acabas de explicar muy bien cuál es la importancia de ese retrato y de la época en que Goya lo pinta, que es quizás cuando está en su momento de máximo esplendor artístico. Estamos incluso preparando los museos de Bellas Artes de Asturias y nosotros una edición para el próximo 2020 en relación precisamente a todas estas cuestiones. Va a ser una coedición entre los dos museos en relación a los Goyas que tiene el Museo de Asturias y el nuestro, contando además con el aporte científico e intelectual de Manuel Amena. Bueno, y acabas de explicarnos cómo esa colaboración entre el MAS y CASIC, la Fundación de Caja Cantabria, ha dado lugar ya al menos a dos exposiciones sobre Goya, la del agua, perdón, sobre Goyas, dos exposiciones, la del agua y esta de Goya y Goyas. ¿Qué otras cosas tenéis en el caletre para avanzar en el futuro más inmediato? Bueno, como se está viendo, el museo que no tiene sede física en estos momentos, y esto es un hándicap muy importante, pero pasado un año de revisión y repunteo de todas las colecciones, bien, fue un año obligado de trabajo, pues entendíamos que el museo tenía que seguir estando en la calle. Para ello estamos, y el 2019 ha sido ejemplo de ello, organizando exposiciones, produciendo nuestras exposiciones en distintos puntos espaciales de la ciudad. Es el caso de la Fundación, con la que seguiremos trabajando. En estos momentos, como dices, estamos desarrollando la parte 2 de la exposición de Aqua, se titula en realidad Aqua Terra, la segunda parte estará dedicada a la Terra. Ya tenemos hecha el equipo curatorial, Juan Muñiz, Feronza Manillo, Isabel Portilla y yo. Tenemos ya seleccionada o preseleccionada la obra que va a componer esa exposición, y el catálogo de ambas partes también está en desarrollo y finalización. Ese va a ser el siguiente proyecto en el edificio CASIC. Fuera del edificio CASIC, ahora mismo recientemente la de Juan Manuel, hemos organizado y producido la de Juan Manuel Puente en el edificio de náutica de la Universidad de Cantabria, que también aprovecho para agradecer la generosidad de todas las instituciones. También habíamos organizado durante Foto España, que yo creo que tiene un balance muy positivo, la primera edición realizada en mayo-junio aquí en Santander, la de Bernard Plosú, con fondos del propio museo, y también lo realizamos también en el edificio de náutica de la universidad, y otras exposiciones por venir.
seguida, que va a ser la recuperación de un artista, un pintor cántabro que trabajó bien y de forma muy interesante en los años 60, Gregorio Rodríguez. Recuperación científica del MAS que podremos también disfrutar tanto en el edificio Náutica como en la Fundación Bruno Alonso. Es decir, gracias a muchas instituciones estamos desarrollando nuestra presencia expositiva, en este caso, en distintos foros de la ciudad. Uno es el de CSIC, edificio de CSIC, como te he contado. Pero seguimos como nuestro desarrollo científico, que es muy prolijo y muy importante, y de él daremos cuenta en breve con obras, creo que interesantes o importantes en un futuro inmediato. Y respecto al futuro del museo, esta posible ampliación con la nave de la imprenta que hay en la parte posterior y que parece que se puede integrar en el museo para ampliarlo y para que, bueno, de las cenizas, entre comillas, resurja pues un nuevo MAS mucho más potente, más grande y mejor. Bien, vamos a ver. Son dos cuestiones diferentes. De un lado está lo que es la rehabilitación, para otros es restauración del antiguo edificio de Leonardo Rucabado, cuyo desastroso incendio de la madrugada del 20 de noviembre de 2017 sufrió. Fue muchísimo más poderoso de lo que podemos imaginar y hay que rehabilitar ese edificio. Y por otro está la ampliación. Es decir, son dos cuestiones diferentes que sería deseable, efectivamente, como tú bien dices, que tuvieran una unidad. No sé si eso será posible, ojalá, que la rehabilitación del antiguo e histórico edificio de Rucabado y la ampliación tengan lugar. Estamos en la primera parte, que es la rehabilitación. Es un edificio protegido, es un bien de interés cultural, como por ejemplo el del Banco de Santander, y esperemos que no se pierdan en consideración las funciones que tiene todo museo y esa adaptación necesaria para poder llevar a buen término el cuidado patrimonial de nuestras colecciones, que por cierto ya se elevan en piezas artísticas a más de 2.700, que ya está bien. Partimos hacia 1990 de 845, hoy en día tenemos 2.700, y esencialmente gracias a la enorme generosidad del ciudadano santanderino. Y esto lo quiero también señalar, es decir, nosotros somos un museo que tiene sus problemas y esa sobriedad económica normal al ser municipal. Eso ocurre a todos los museos municipales de este país, pero sí se ha conseguido, gracias a la generosidad de la ciudadanía santanderina, de seguir incrementando nuestras colecciones, que junto con la de otras piezas de numismática, medallística, sigilografía, historia natural, prehistoria y arqueología, pues ya nos estamos acercando a las 6.000 piezas, que ya es importante, ¿no? Luego, sí me gustaría eso, discernir entre la rehabilitación y la ampliación, que sí, como dices tú, hombre, sería deseable que tuvieran una unidad de actuación que ayudara también a solucionar las grandes carencias espaciales que tiene el museo. Tenemos una excelente colección que muchas veces no podemos exponer, o lo hacemos de forma selectiva o rotativa, porque tenemos un talento artístico fantástico. Y estoy pensando en los Riancho, en los Egusquiza, en los Casimiro Saiz, en los Cosíos, en los Solana, en Blanchard y Torrino, en cada vez que empezamos, hasta el día de hoy, Juan Uslé, o Javier Arce, o José Gallego. Se dice, ¿cómo es posible que esta pequeña y gran autonomía tenga tantísimo talento creativo? Pues sí, es espléndida, es una gozada, y así lo manifiesta la propia colección, y que por falta de espacio pues no podemos manifestar o mostrar. Bueno, ¿y cómo contemplas tú el papel y la figura del MAS dentro de este futuro que ya parece que sí se va a hacer realidad, de esta explosión cultural museística de la ciudad de Santander, con el proyecto Pereda en el Banco de Santander, con el Enaire en las antiguas naves de Corcho en la zona de San Martín, con el Reina Sofía y la colección La Fuente, etcétera, etcétera, etcétera? Estamos en un momento espléndido, y yo creo que, a ver, ¿cómo explicarlo? Antaño el ejemplo en el que hacia el que miraban los políticos era Valencia, acuérdate, en los años finales 80, todos los 90, bueno, pues que sí el IBAM, que sí el Carmen, etcétera, etcétera, aquello, el Museo de Bellas Artes de Valencia, que es excelente, todo iba creciendo.
al poco aquello se tambaleó bastante, y ahora mismo los políticos miran a Málaga, ¿no?, como otro referente. Yo creo que es un error mirar o tener o fundamentar los proyectos culturales de una propia ciudad en otro sitio, porque cada ciudad tiene su propio contexto. Nosotros somos una ciudad que es un lujo, es un privilegio de todos los sentidos, y lo que tú acabas de citar es una gozada. Es decir, bueno, pues si todo esto cuaja y sale adelante, vamos a ser, pues nos van a mirar y vamos a ser ejemplares o un referente de trabajo. Sí, apelo a que se cuide lo propio, y en ello están ya nuestros responsables políticos. Es decir, está muy bien, maravillosamente bien, y es insisto, un lujo que el Banco de Santander o el Reina Sofía o el Archivo La Fuente, José María La Fuente está haciendo un trabajo excepcional, mucho más del que nos podemos imaginar, excepto el MUPAC, que somos un referente mundial en arte rupestre, y que seguimos, y que el MUPAC lleva desde 1925, desde su fundación, en sótanos. Como dice graciosamente su director, y con toda razón, y con una provisionalidad que no se merece, ¿no? Pues tenemos que mirar y cuidar lo propio. Es el MUPAC, es el MAS, es el archivo municipal, es la biblioteca municipal, cuidar lo nuestro. En ese sentido, y ya encajo tu pregunta, el MAS tiene un presente-futuro excelente, sostenible, con su proporcionalidad, etcétera, etcétera, y realmente bueno, porque tenemos una muy buena colección, pero no solamente la propia, sino la de otras colecciones, voy a denominarlas satélites con cariño, de grandes amigos coleccionistas que siempre han puesto y ponen a nuestra disposición todas sus colecciones. Es decir, estamos hablando de algo mucho más poderoso e importante e interesante de lo que a priori puede parecer. Y creo que es momento ya de esto. Es decir, hemos sufrido un parón, un detenimiento, todo esto se ha detenido por un siniestro dolorosísimo, pero es momento de hacerlo. Y como museo de autor, y esto no lo podemos perder de vista, nosotros estamos haciendo un trabajo, todo el equipo del museo, y que somos muy pocos, pero llevando a cabo un trabajo denodado, intenso, constante, porque un museo tiene muchísimos vericuetos y muchísimos brazos de desarrollo y de trabajo, pues todo estamos haciéndolo alrededor de la enorme riqueza iconográfica y simbólica precisamente del Fernando VII de Goya. No queremos ser otro museo hermano, gemelo, mellizo de otros colegas o de otros compañeros, museos compañeros, sino, como sí lo podemos hacer, desarrollar ese museo de autor a través de esa formidable riqueza iconográfica del Goya, que te está permitiendo desarrollar ese museo de autor gracias a su vez al enorme talento que tenemos en esta tierra. Este es el presente-futuro, siempre el presente, porque el futuro está siempre por llegar, pero teniendo las cosas claras de acuerdo a un proyecto museológico, museográfico que el museo tiene desde mediados de los 90. Un proyecto claro, serio, muy interesante, y hecho además desarrollado siempre por un equipo multidisciplinar. Pues muchas gracias a Salvador Carretero por explicarnos no solamente la importancia del Goya que tenemos en nuestra ciudad, en el Museo de Santander, sino también por esta explicación sobre el futuro del MAS y de esta gran eclosión artística que puede haber en nuestra ciudad y en nuestra autonomía. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Manuel Ángel.